Esta mañana, el Reino Unido recibió una impactante noticia. La reina Camila anunció su última voluntad, en la que desea ser incinerada, en lugar de ser enterrada según los rituales reales y obtener el control de la mitad de los activos personales de Carlos, para fines benéficos. Pero oculto tras estos deseos aparentemente benévolos, hay algo más frío y calculado. En pocas horas, los rumores se extendieron por todo el palacio. ¿Es este un acto de humanidad o una usurpación en las sombras? Carlos, sorprendido por el testamento que nunca había firmado, comienza a notar signos de manipulación detrás de la gentil fachada de su esposa. Mientras tanto, Guillermo descubre cifras financieras que no coinciden y una red de poder que se está tejiendo alrededor del trono. A medida que la confianza se convierte en sospecha y el matrimonio en guerra, la pregunta que queda es quién preservará el honor de la corona y quién lo perderá todo. En la mañana del 20 de octubre de 2025, Londres estaba envuelta en una niebla gélida. Las calles alrededor del Palacio de Buckingham permanecían en silencio. Pero solo unas horas después, la noticia del testamento de la reina Camila explotó como una bomba, sacudiendo Inglaterra hasta la médula. A diferencia de los típicos anuncios reales, que están estrictamente controlados, esta fue una declaración inesperada publicada a través de un video en X, dejando al mundo entero atónito. Camila apareció en un video en su canal privado declarando 2 puntos en su testamento. Primero, quiere ser incinerada y que sus cenizas se almacenen en la capilla real en lugar de ser enterrada según la tradición en Windsor o la abadía de Westminster. No quiero ser una carga para las generaciones futuras, dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Dejadme volver a la Madre Tierra de la forma más sencilla, sin fanfarrias ni trompetas. Mis cenizas para siempre una parte de la historia real. Sus palabras tocaron los corazones, pero desataron un feroz debate. La tradición del entierro es un símbolo inmutable de la eternidad de la monarquía, y Camila la está rompiendo. Un acto audaz, casi rebelde. En segundo lugar, exige el control de la mitad de los activos personales del rey Carlos III, incluidas las inversiones privadas, para servir a la caridad y mejorar la imagen real. Los activos no son propiedad privada de nadie, enfatizó, con voz persuasiva como una política experimentada. Deben aportar beneficios a la sociedad y fortalecer la posición de la monarquía. Su ligera sonrisa parecía invitar al acuerdo, pero oculta tras ella había una declaración de poder llena de cálculo. Dentro del palacio, el rey Carlos III recibió la noticia como un golpe del cielo. Estaba desayunando en Clarence House, con su taza de té Earl Grey aún humeante, cuando su secretario privado Simon irrumpió con el rostro pálido, sosteniendo un periódico. Su Majestad, la reina ha publicado el testamento públicamente. Carlos, con su rostro envejecido y sus ojos cansados, después de años de lluvia, tomó el periódico, con la mano temblorosa. ¿Cómo ha sucedido esto?, preguntó, con la voz vacilante por la ira. El testamento no había sido aprobado, nunca discutido en privado. Se sintió traicionado por Camila, que una vez había sido su pilar. El dolor era como un cuchillo cortando su corazón. Ella ya estaba jugando su propio juego con él como un peón involuntario. Los rumores se extendieron rápidamente por la familia real como un reguero de pólvora. Los cortesanos susurraban en los oscuros y húmedos pasillos del palacio. Camila está construyendo su propio poder. Ya no se conforma con permanecer en las sombras.
Algunos recordaron recientes reuniones privadas donde Camila se reunía frecuentemente con asesores financieros y abogados privados. Y, curiosamente, Camila no negó los rumores. En una breve entrevista con ITV, justo después de la conferencia de prensa, sonrió misteriosamente, con los ojos brillando con confianza. Todo el mundo tiene derecho a pensar y comentar, pero yo solo hago lo que creo que es mejor para la monarquía y el país. La noticia se extendió rápidamente, explotando en las redes sociales con millones de compartidos. El público se dividió en dos facciones claras. Los partidarios, principalmente jóvenes y activistas, elogiaron a Camila como humana, pero los conservadores reaccionaron con ferocidad. «Está insultando el legado de la reina Isabel II», rugió un diputado conservador en Sky News. «Controlar los activos del rey es avaricia disfrazada». Grupos conservadores protestaron frente a Buckingham. La atmósfera era tensa, como una tormenta a punto de estallar. En la tarde del 20 de octubre de 2025, en una sala de reuniones privada en Clarence House, la atmósfera era pesada, como antes de una tormenta. Las antiguas paredes, adornadas con retratos de reyes, parecían ser testigos de un momento histórico. El rey Carlos III se sentó a la cabeza de la larga mesa, con el rostro severo, los ojos brillando con ira contenida. Frente a él estaba Camila, unos pocos cortesanos de confianza y un silencio aterrador. «Camila», habló, con voz baja pero afilada como una espada. «Necesitas explicar este testamento claramente». Cada palabra que pronunció llevaba el peso de toda la dinastía, como un rey interrogando a un súbdito. Camila, con un elegante vestido de seda gris, se sentó enfrente, sosteniendo ligeramente una taza de té, Earl Grey. Tomó un sorbo, con los labios curvándose en una leve sonrisa, su compostura extrañamente tranquila. «Carlos, te estás preocupando demasiado», respondió con voz suave, pero ocultando una aguda defensa. «Es solo mi deseo personal. No afecta a la corte ni a ninguna decisión nacional». Inclinó la cabeza, con los ojos mirando directamente a su marido, como si lo desafiara a encontrar fallos en sus palabras. Pero Carlos no se dejó influir. Recordó los primeros días de matrimonio cuando Camila era su confidente, siempre apoyándolo en las tormentas. Ahora sentía una distancia invisible, como si la mujer que tenía delante estuviera ocultando algo enorme. «Deseo personal», repitió Carlos, con la voz elevándose, mezclada con ira y decepción. «¿Pero por qué anunciarlo antes de que lo discutiéramos en privado? ¿Y por qué se filtró a la prensa?». Golpeó ligeramente la mesa, haciendo temblar la taza de té. Camila aún mantuvo su sonrisa, pero sus ojos brillaron con inquietud por un momento. «No puedo controlar a la prensa, Carlos», respondió, con voz suave pero poco convincente. «Quizás alguien en el equipo de comunicaciones fue demasiado apresurado». Su explicación fue como echar leña al fuego. Carlos sintió una profunda sospecha apoderándose de su corazón. ¿Había una mano detrás de su esposa o era ella quien lo orquestaba todo? Esa noche, Carlos no pudo dormir. En el vasto dormitorio de Clarence House, yacía en la cama cubierta de terciopelo, con la luz de la luna entrando por la ventana e iluminando su rostro envejecido. Se quedó mirando el techo, reflexionando sobre su legado, los años de lucha por el reconocimiento, y Camila, la que una vez pensó que sería para siempre su aliada. «No puedo dejar que la monarquía se derrumbe», susurró, con la voz vacilante en la oscuridad. El miedo mezclado con la ira lo hizo apretar el puño.
Pensó en su hijo, el príncipe Guillermo, y en el legado de la reina Isabel II. Una sensación de soledad lo envolvió. Él, un rey, se sentía impotente ante su propia esposa. A la mañana siguiente, Carlos convocó a su secretario privado Simon a la oficina. Simon, un hombre de mediana edad con cabello canoso y ojos afilados, era alguien en quien Carlos confiaba absolutamente. «Simon, necesito revisar todo», dijo Carlos, con voz firme pero incapaz de ocultar su ansiedad. «Todos los registros financieros, los acuerdos benéficos y cualquier documento que Camila haya firmado en los últimos 6 meses». Simon asintió, comprendiendo la gravedad. «Empezaré inmediatamente, Su Majestad», respondió, y luego se marchó rápidamente, sosteniendo una larga lista de documentos para comprobar. En los días siguientes, Carlos y Simon trabajaron incansablemente en la habitación aislada donde los papeles se apilaban como montañas. Descubrieron alarmantes irregularidades. Algunos documentos tenían firmas extrañas, no la escritura familiar de Camila, y algunos fueron aprobados fuera de los canales oficiales. «¿Qué tipi que son esto?», preguntó Carlos, señalando un contrato que transfería dinero a una organización benéfica en Suiza por valor de millones de libras. Simon negó con la cabeza, con voz baja. «Parece irregular, Su Majestad. Estas transacciones no se informaron en las reuniones financieras oficiales». Carlos sintió que la sangre caliente le subía a la cabeza. Esto no era un error descuidado, sino un sistema cuidadosamente organizado. Decidido a aclarar, Carlos solicitó una auditoría independiente a la Oficina Real de Contabilidad, pero la respuesta fue otra sorpresa. El representante de contabilidad se negó a cooperar. «Hemos recibido instrucciones de confidencialidad de la reina», dijo un empleado por teléfono, con la voz temblorosa de miedo. Carlos quedó atónito, agarrando el receptor con fuerza. Camila había usado el título de reina para protegerse. Se dio cuenta de que el testamento no era solo una declaración personal. Era la punta de una red inteligentemente disfrazada que controlaba activos construida por Camila o alguien detrás de ella. Hace mucho tiempo. Fuera del palacio, el público aún estaba en ebullición. La prensa lo llamó la guerra silenciosa en la monarquía, con artículos que analizaban cada palabra del testamento. Los partidarios de Carlos lo vieron como el guardián de la tradición, mientras que los partidarios de Camila la elogiaron como la mujer que modernizaba la monarquía. En las redes sociales, las publicaciones y los videos se extendieron rápidamente, desde análisis serios hasta memes humorísticos. El ambiente social era como una olla a presión, lista para explotar en cualquier momento. En el corazón de Carlos, la ira se había convertido en fría determinación. Sabía que no podía actuar perfectamente. Cualquier error podría derrumbar el prestigio del trono. Miró por la ventana donde Londres todavía estaba envuelta en niebla y susurró: «Ella ha ido demasiado lejos». Carlos comenzó a planear un contraataque, pero sabía que para enfrentarse a Camila necesitaba pruebas y el apoyo de las personas más leales. La guerra silenciosa en el palacio acababa de comenzar, y cada paso era como caminar sobre el filo de un cuchillo. En los pasillos tenuemente iluminados del Palacio de Buckingham, donde la luz de las lámparas de araña de cristal solo sirve para iluminar secretos susurrados, Camila está tejiendo un plan sofisticado. El impactante testamento no es un acto impulsivo, sino la culminación de una estrategia meticulosamente preparada
durante muchos meses. Camila, con la apariencia de una reina benevolente, opera un plan de 2 capas, tanto inteligente como lleno de cálculo, dejando a la familia real y al público incapaces de anticipar. En la superficie, Camila es el símbolo de la compasión. Aparece en eventos benéficos, con los ojos cálidos y la voz suave al hablar de niños pobres y protección ambiental. En una gala en Kensington, con un brillante vestido de seda púrpura, declaró: «Solo quiero traer esperanza a quienes la necesitan». Su voz tembló como si estuviera conmovida por una noble misión. Dona millones de libras a fondos de protección de la vida silvestre y apoyo comunitario para los desfavorecidos. Al público le encanta esta imagen. Una reina que es accesible, rompiendo antiguas barreras. Oculto tras el glamour, Camila transfiere silenciosamente la propiedad de los activos reales a su nombre, con el destino final siendo Tom Parker B.S., su hijo de un matrimonio anterior. Tom, un emprendedor ambicioso, es el peón clave. En reuniones secretas en una villa remota en Escocia bajo luces tenues, Camila y Tom discuten inversiones. «Madre está haciendo todo esto por ti», susurra, abrazando a su hijo. Su voz llena de amor maternal mezclado con determinación. Utiliza fondos fiduciarios y empresas intermediarias para hacer circular dinero, ocultándolo a través de laberintos financieros. Un documento interno muestra millones de libras de fondos benéficos transferidos a cuentas en Luxemburgo con Tom como beneficiario final. Camila cabildea inteligentemente a la nobleza y a figuras influyentes de la Iglesia de Inglaterra. En una lujosa cena en Sandringham, con vino fino fluyendo libremente y música clásica sonando, agasájame a obispos y condes. Inclinándose, le susurra a un obispo: «Carlos está muy cansado, ya sabe. Me preocupa el futuro de la monarquía». Su voz denota suficiente preocupación como para sembrar dudas. Estas palabras se difunden, haciendo que la élite crea que Carlos ya no es lo suficientemente agudo. A través de una red de asesores leales de su época como duquesa de Cornualles, Camila filtra información selectiva. Un correo electrónico anónimo se envía al Consejo Real. Carlos está cometiendo errores financieros, arriesgando el legado. Los rumores sacuden la confianza. En una reunión privada en Westminster, un miembro propone que Carlos apruebe el testamento para evitar una crisis interna. Camila, desde su oficina privada, sonríe al escuchar el informe. Cree que con el apoyo del Consejo, Carlos tendrá que inclinar la cabeza. Pero Carlos sospecha. Nota que la atmósfera del palacio está cambiando. Los cortesanos evitan su mirada. Las reuniones se cancelan inesperadamente. En su estudio, sostiene una foto de su madre, la reina Isabel II, susurrando: «No dejaré que el legado de mi madre sea destruido». Su ira se convierte en fría determinación. Sabe que Camila actúa con cálculo, pero él no es alguien a quien se pueda derrotar fácilmente. Afuera, el público está dividido. Un lado elogia a Camila como moderna, el otro la llama traidora a la tradición. En las calles de Londres, los debates estallan en cafés y oficinas. Una ama de casa en Birmingham dice: «Hay algo raro en Camila». La atmósfera es como una película de suspenso. Cada giro de la trama aumenta la tensión. Camila, confiada, no sabe que Carlos ha contactado al príncipe Guillermo. En una reunión secreta en Windsor, Carlos toma la mano de su hijo, con voz baja: «Guillermo, debemos proteger la monarquía». Guillermo asiente, con los ojos resueltos. «No te dejaré luchar solo».
La guerra silenciosa entra en una fase feroz con Camila creyendo que tiene la ventaja, mientras Carlos se prepara para dar la vuelta al tablero. En una habitación apartada en el castillo de Windsor, la tenue luz de la lámpara de escritorio solo sirve para iluminar el rostro severo del rey Carlos III. La sospecha sobre Camila se ha convertido en un fuego latente en su corazón, y ahora decide actuar. Convoca al príncipe Guillermo y al secretario privado Simon, formando un equipo secreto de investigación especializado en finanzas. «Debemos encontrar pruebas», dice Carlos, con voz firme, pero los ojos revelan el dolor de la traición. Guillermo, con rostro resuelto, asiente. «Padre, te apoyaré plenamente». Simon, el leal de toda la vida, añade: «Me aseguraré de que todo se haga en secreto, Su Majestad». El equipo de investigación opera como fantasmas, sin revelar identidades, disfrazándose de auditores internacionales. Vuelan a Suiza, Luxemburgo y las Islas Caimán, los paraísos fiscales donde se establecen las empresas fantasma de Camila. Después de semanas de excavación, descubren 13 empresas donde millones de libras de fondos benéficos circulan a través de capas para borrar rastros. Simon, sosteniendo documentos del Banco de Zúrich, susurra: «Esta es una sofisticada red de lavado de dinero». Surge un borrador de testamento suplementario que muestra que si Camila muere, Tom Parker B.S. tendrá plenos derechos de herencia sobre el fondo. Carlos aprieta la mano, con el corazón latiendo con ira. Ella ha ido demasiado lejos. El equipo trabaja día y noche, rastreando cada transacción. Descubren fondos transferidos a través de empresas fachada en Luxemburgo, luego de vuelta a cuentas personales relacionadas con Tom. Un correo electrónico interno encriptado muestra a Camila dirigiendo directamente estas transacciones con su firma electrónica en muchos contratos. Guillermo, hojeando documentos, no puede ocultar su sorpresa. Mi madrastra está construyendo su propio imperio justo debajo de nuestras narices. Carlos, aunque desconsolado, mantiene una actitud fría. Necesitamos más pruebas para exponerla completamente. Pero justo cuando el equipo se prepara para recopilar los documentos finales, un asesor cercano de Camila descubre la investigación. Destruye todos los datos. La orden se emite desde su oficina. En cuestión de horas, una serie de documentos digitales en el Banco de Zúrich se borran. Servidores de respaldo desconectados. Simon, con el rostro pálido, informa: «Hemos perdido casi todos los datos, Su Majestad. La investigación parece estancada». Carlos, sentado solo en la habitación, se siente acorralado. La decepción surge, pero no se rinde. «Debe haber una manera», susurra, con los ojos brillando con determinación. Guillermo, inflexible, busca en el sistema de almacenamiento de respaldo de una empresa de auditoría de Londres, que una vez trabajó con la familia real. En el almacén de datos olvidado, encuentra copias importantes de correos electrónicos, una cadena de correos electrónicos entre Camila y un asesor financiero, dirigiendo transferencias a las cuentas de Tom. «Lo hemos encontrado», exclama Guillermo, con el corazón latiendo con emoción. «Este correo electrónico, aunque pequeño, es una prueba innegable de la manipulación de Camila». Simon verifica rápidamente la autenticidad, asegurándose de que los documentos no puedan ser refutados ante el Consejo Real. Carlos, al recibir el correo electrónico, abraza a Guillermo con fuerza, con voz emocionada. «Gracias, hijo».
Sabe que este es un golpe fatal, pero elige permanecer en silencio, esperando el momento adecuado. «No podemos apresurarnos», dice con los ojos afilados y fríos. «Camila debe ser expuesta públicamente, no en las sombras». Comienza a planear un contraataque importante, un evento que sorprenderá a toda Inglaterra y al mundo. Afuera, el público sigue en ebullición. Los partidarios de Camila continúan elogiándola mientras los conservadores se enojan cada vez más, llamándola traidora. En X se difunde una publicación. Camila está jugando un juego de poder, pero Carlos no se quedará de brazos cruzados. El ambiente social es como una hoja afilada. La tensión aumenta diariamente. En el palacio los cortesanos comienzan a dividirse. Algunos leales a Carlos, otros atraídos por el encanto de Camila. Una criada susurra en el pasillo. La reina está liderando, pero el rey no es débil. Carlos, Guillermo y Simon continúan trabajando en secreto, preparando documentos para una confrontación pública. Saben que un pequeño error podría derrumbarlo todo. Carlos, en noches de insomnio, mira por la ventana del castillo de Windsor, pensando en su madre, la reina Isabel II. «Protegeré el legado de mi madre», se dice a sí mismo, con voz firme. La guerra silenciosa está llegando a su clímax y el mundo entero espera el momento en que se revele la verdad. Camila, con su confianza, aún no se ha dado cuenta de que la red que construyó se está agrietando gradualmente. Finalmente, a la mañana siguiente, se celebró un banquete real en el Palacio de Buckingham, con la asistencia de toda la familia real, la prensa y los principales donantes del Fondo Benéfico Real. El ambiente era solemne, con candelabros brillantes, pero debajo había una tensa división. El rey Carlos III, con un elegante traje negro, se paró en el podio, con el rostro frío, pero el corazón latiendo con anticipación. «Hoy estamos aquí para reunirnos y conocernos», comenzó, con voz profunda y resonante. «Pero también es una ocasión para proteger el legado de mi madre, la reina Isabel, y la transparencia de la monarquía». La multitud se quedó en silencio, sintiendo algo inusual. Carlos hizo una señal y la gran pantalla de atrás se iluminó, mostrando un informe de auditoría especial. Números, transacciones financieras y las firmas de Camila aparecieron claramente. Los documentos mostraban millones de libras del Fondo Benéfico Real, transferidos a través de empresas fantasma en Luxemburgo y Caimán, que finalmente conducían a cuentas relacionadas con Tom Parker B.S. Un correo electrónico interno con la firma electrónica de Camila dirigía claramente las transacciones. La multitud quedó atónita. Los susurros se extendieron como olas. Camila, sentada en la primera fila, trató de mantener la compostura, pero su rostro palideció, sus manos apretando el pañuelo de seda. «Imposible», susurró, con la voz temblorosa, el miedo evidente en sus ojos. Carlos continuó, con voz afilada y fría. «La monarquía se basa en la confianza, pero esa confianza ha sido manipulada». Señaló directamente las transacciones, cada línea como un cuchillo que apuñala la imagen perfecta de Camila. La prensa, con cámaras parpadeando sin parar, capturó el momento histórico. Un reportero de The Guardian le susurró a un colega: «Este es el escándalo del siglo». Camila trató de levantarse, con la intención de refutar, pero la mirada afilada de Carlos la hizo dudar. No se detuvo, revelando más evidencia: contratos falsificados,
firmas extrañas y correos electrónicos internos que demostraban que Camila dirigía todo. El Consejo Real, presente en la ceremonia, exigió inmediatamente convocar a Tom Parker B.S. Bajo la presión de los miembros y la mirada de Carlos, Tom, con rostro tenso, se vio obligado a enfrentarse a ellos apenas 30 minutos después. «Mi madre. Ella me ordenó firmar los contratos», admitió con la voz vacilante como si estuviera acorralado. Los murmullos en el salón explotaron. Camila inclinó la cabeza, con los labios apretados, sin rastro de su confianza habitual. La imagen de la reina benevolente se derrumbó justo delante del público. La prensa internacional informó simultáneamente sobre la manipulación del Fondo Benéfico Real. Los donantes, conmocionados por la verdad, declararon la suspensión de los contratos con el fondo. El Consejo Real ordenó una investigación oficial que requería la verificación de todas las transacciones relacionadas con Camila en los últimos 3 años. Sus asesores cercanos, una vez leales, fueron despedidos o convocados para ser interrogados. Un asesor que salía del palacio le susurró a un reportero: «No esperábamos que llegara tan lejos». Carlos, aunque victorioso, no mostró alegría. Se paró frente a las cámaras de la prensa, con los ojos reflejando una profunda decepción. «La monarquía siempre priorizará la transparencia», dijo brevemente, pero su voz era pesada. Detrás de la fría fachada había un rey herido que una vez amó y confió en Camila más que en nadie. Guillermo, de pie junto a su padre, le tomó ligeramente la mano como una promesa de proteger el legado real juntos. El público afuera explotó en X, Camila expuesta. Se extendió con publicaciones que iban desde la indignación hasta la burla. Un usuario escribió: «Camila pensó que estaba jugando al ajedrez, pero Carlos es el rey». Los conservadores celebraron, llamando a Carlos el salvador del legado, mientras que los antiguos partidarios de Camila guardaron silencio, conmocionados por la verdad. Los debates estallaron en todas partes, desde cafés hasta oficinas, desde Londres hasta Edimburgo. Un taxista en Manchester le dijo a un pasajero: «Solía gustarme Camila, pero ahora realmente decepcionante». Camila, en una habitación privada en Clarence House, se sentó sola, mirando por la ventana. La sonrisa confiada había desaparecido, reemplazada por un pesado silencio. Sabía que había perdido, no solo ante Carlos, sino también ante el público. La guerra silenciosa había terminado, pero el precio fue el colapso completo de la imagen que había construido minuciosamente. Carlos, mientras tanto, se preparó para los próximos pasos, decidido a restablecer y a restaurar la confianza en la monarquía. El ambiente seguía tenso como una cuerda tensa, y todo el mundo sabía que este drama dejaría una huella duradera en la historia. Después del banquete, el Palacio de Buckingham se hundió en una atmósfera pesada. Camila, una vez alabada como una reina benevolente, ahora enfrentaba un colapso completo. Bajo la presión del Consejo Real y el público, se vio obligada a retirar todo el testamento. En un breve anuncio, su voz temblaba en televisión: «Retiro el testamento para evitar más malentendidos». Pero las palabras no pudieron borrar la mancha. Camila anunció un retiro a largo plazo en Balmoral, dejando Londres en silencio, con los ojos pesados por la derrota. El Consejo Real, con un consenso poco común, suspendió todos los cargos honoríficos y los derechos de gestión financiera de Camila durante 1 año. Esta decisión fue como una sentencia pública, despojándola de su posición en el palacio.
Sus asesores cercanos, que una vez apoyaron el plan de manipulación de fondos, fueron despedidos o enfrentaron una investigación legal. Algunos abandonaron el palacio por la noche, evitando las cámaras de la prensa que esperaban afuera. Tom Parker B.S., el hijo de Camilla de un matrimonio anterior, fue arrastrado a la tormenta. Las agencias financieras internacionales abrieron investigaciones sobre lavado de dinero y el uso de nombres de organizaciones benéficas para apoderarse de activos. Tom, apareciendo ante la prensa con rostro tenso, se negó a comentar, pero sus ojos revelaron un claro pánico. Un documento del Banco de Zúrich filtrado en X mostraba su firma en muchos contratos de transferencia. El público estaba indignado, llamándolo el heredero ilegítimo. El rey Carlos III, aunque victorioso, no mostró alegría. En un breve discurso en Clarence House, dijo: «La responsabilidad y la transparencia son el núcleo de la monarquía». Su voz era baja, pero sus ojos reflejaban una profunda decepción. Una vez amó a Camilla, la vio como una compañera a través de todas las tormentas, pero ahora solo veía traición. Carlos asignó la tarea de reestructurar el Fondo Benéfico Real al príncipe Guillermo, quien rápidamente estableció un consejo independiente para administrarlo. Guillermo, con determinación juvenil, declaró: «Restauraremos la confianza pública». Los donantes que habían suspendido la cooperación comenzaron a renegociar, pero con condiciones de transparencia absoluta. La prensa llamó al testamento de Camilla la mayor mancha en el reinado de Carlos. En Setes, Camilla Caída se extendió con publicaciones burlonas, desde memes hasta comentarios cáusticos. Un usuario escribió: «Camilla pensó que era la reina del ajedrez, pero Carlos volteó el tablero». Los conservadores celebraron llamando a Carlos el salvador del legado, mientras que los antiguos partidarios de Camilla guardaron silencio, conmocionados por la verdad. En una habitación en Balmoral, Camilla se sentó sola, mirando por la ventana al bosque cubierto de niebla. La sonrisa confiada de antaño había desaparecido, reemplazada por un pesado silencio. Sabía que había perdido no solo el poder, sino también la confianza del público y de la familia. Una antigua criada, antes de ser despedida, susurró a la prensa: «Lo apostó todo y lo perdió todo». Camilla, aunque tratando de mantener el orgullo, no pudo ocultar la soledad que la envolvía. Carlos, mientras tanto, continuó lloviendo con un exterior frío. Habló poco del incidente, pero cada vez que mencionaba a Camilla, su voz vacilaba como si todavía amaras a la mujer que una vez lo fue todo. Se centró en fortalecer la monarquía, trabajando con Guillermo para garantizar que el fondo benéfico opere de manera transparente. Una mañana en Windsor, le dijo a su hijo: «Debemos ser más fuertes que nunca». Guillermo asintió, con los ojos resueltos. «No te decepcionaré». El ambiente social seguía tenso. Los debates continuaron desde pubs hasta oficinas. Un taxista en Manchester le dijo a un pasajero: «Camilla se disparó en el pie». La monarquía británica pasó una nueva página, pero la sombra del incidente aún persistía. Carlos sabía que esta mancha sería para siempre parte de la historia de su reinado, pero estaba decidido a que su legado fuera la transparencia y la responsabilidad. ¿Qué piensas sobre la acción de Camilla al anunciar el testamento? ¿Solicitar la cremación y el control de la mitad de los activos del rey Carlos? ¿Es este un esfuerzo sincero para modernizar la monarquía y apoyar la caridad, o simplemente una estratagema para consolidar
¿El poder y los intereses personales? Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerde dar me gusta, compartir y suscribirse para obtener más contenido. Además, haga clic en el siguiente video que aparece en su pantalla. Lo disfrutará.